Vamos a meditar sobre el misterio que celebramos esta noche de Pascua. En primer lugar, leemos la Sagrada Escritura, donde se anuncia la resurrección de Jesucristo. En los Evangelios, especialmente, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Evangelio nos presenta lo esencial del mensaje evangélico, es decir, de la buena noticia. Aquí se habla explícitamente de la buena noticia. La buena noticia es principalmente la resurrección de Cristo. El Evangelio es principalmente la resurrección de Cristo, porque toda la vida de Cristo y también su pasión se ordenan a su resurrección. Y por eso el misterio central de nuestra fe es la resurrección de Cristo, en cuanto referida a Él, a la luz de la cual cobra sentido la pasión de Cristo, que es verdadera pasión, y se la entiende con mayor profundidad como verdadera pasión a la luz de la resurrección. La pasión de Cristo es el misterio de su dolor y manifiesta especialmente su encarnación. Y la resurrección de Cristo, explica Santo Tomás, manifiesta principalmente su divinidad. La resurrección de Cristo manifiesta principalmente su divinidad. Por eso la pasión de Cristo
nos introduce en su resurrección como la humanidad nos introduce en la divinidad. Santo Tomás explica en la Suma Teológica el misterio de la resurrección como causa de nuestra resurrección corporal y de nuestra resurrección espiritual. En la cuestión 53 comienza a tratar acerca de la exaltación de Cristo, primero por su resurrección, después por su ascensión y después por su asentamiento a la derecha del Padre, que son los últimos misterios de la vida de Cristo en este mundo, que comienzan ya la vida de Cristo en el cielo. Fue necesario que Cristo resucitase. San Tomás pone siempre el tema principal al inicio de la cuestión, y aquí se trata de contemplar la razón teológica, no filosófica, porque esto supera la razón natural de la resurrección de Cristo. Por supuesto, la base es la revelación de la Sagrada Escritura. La razón no puede ir más allá de lo que está revelado en la Sagrada Escritura. Que dice en el Evangelio de San Lucas: era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Aquí Santo Tomás trata de profundizar esta necesidad. Fue necesario que Cristo resucitase por 5 motivos. Primero, para recomendación de la justicia divina, que es la encargada de exaltar a los que se humillan por Dios, según aquellas palabras de Lucas 1:52. Derribó a los poderosos de su trono y exaltó a los humildes. Esa es la ley fundamental del Evangelio, que ya está expresada por el cántico de la Virgen María en el Magnificat. Derribó a los poderosos de su trono y exaltó a los humildes. Por eso en el Evangelio nuestro Señor recomienda siempre la humildad como camino para la verdadera exaltación. Glorificación no con la gloria humana, sino con la gloria divina, que es muy superior. Así pues, al haberse humillado Cristo hasta la muerte de cruz, por caridad y por obediencia a Dios, era necesario que fuese exaltado por Dios hasta la resurrección gloriosa. Toda la revelación acerca del camino moral en el Evangelio responde a esta ley fundamental, y la misma ley natural está subordinada a esta ley evangélica, sobrenatural, revelada. Así pues, por eso en el Salmo 138 se dice en su persona: tú conociste, esto es, aprobaste mi sentarme, es decir, mi humillación y mi pasión y mi resurrección, lo que equivale a mi glorificación por la resurrección, como expone la glosa, es decir, el comentario medieval a las Escrituras, sacado de los padres de la Iglesia, que explican de muchas maneras esta ley evangélica fundamental. Cristo se humilló y fue exaltado, que es lo que le enseña a sus discípulos. Segundo, para la instrucción de nuestra fe. Por su resurrección, efectivamente,
fue confirmada nuestra fe en la divinidad de Cristo. Porque, como se dice en la segunda carta a los Corintios 13, aunque fue crucificado por nuestra flaqueza, está sin embargo vivo por el poder de Dios. La resurrección manifiesta sobre todo la divinidad de Cristo. Es verdad que es la resurrección humana, porque Él es hombre y vuelve a tener su unidad humana, pero aquí se manifiesta en el hecho de que pasa de la muerte a la vida el poder divino, porque nadie puede hacerlo sino Dios. En cambio, en la pasión, en el misterio de la pasión, se manifiesta principalmente su humanidad. Y por este motivo se escribe en la primera carta a los Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y en el Salmo 29 se pregunta, ¿qué utilidad habrá en mi sangre, esto es, en el derramamiento de mi sangre, mientras desciendo como por unos escalones de calamidades a la corrupción? Como si dijera, ninguna. Pues si no resucito al instante y mi cuerpo se corrompe, a nadie predicaré, a nadie ganaré, según se expone en la glosa. Es decir, si Cristo no hubiese resucitado, el Evangelio no se hubiese podido difundir. Porque no tendría fundamento. De credibilidad para los hombres. Habrían visto solamente un fracaso. Pero la victoria es accesible solamente por la fe, que es un don sobrenatural que no todos tienen. Por eso leímos en el Evangelio según San Marcos que el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. ¿Qué quiere decir? Que no accederá a la visión de Dios, a la felicidad eterna, a la resurrección gloriosa. El justo vivirá por la fe, dice San Pablo, citando el Antiguo Testamento. Es el primer don de Dios. Y la fe se asienta especialmente en la resurrección de Cristo. Tercero, para levantar nuestra esperanza. Pues al ver que Cristo resucita, siendo Él nuestra cabeza, esperamos que también nosotros resucitaremos. De donde en la primera carta a los Corintios se dice, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo algunos de entre vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Y en Job 19 se escribe, yo sé, es claro, que por la certeza de la fe, que mi Redentor, esto es Cristo, vive por resucitar de entre los muertos. Y por eso resucitaré yo de la tierra en el último día. Esta esperanza está asentada en mi interior. Se asienta nuestra esperanza. Él es nuestra cabeza, estamos unidos a Él y por eso esperamos llegar donde Él está.
En cuarto lugar, para la instrucción de la vida de los fieles, conforme a aquellas palabras de Romanos 6, como Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Él es ejemplo de cómo tenemos que vivir, y lo es principalmente con su resurrección. Porque la resurrección significa especialmente el orden sobrenatural de la vida. Una vida nueva, es decir, una vida distinta respecto de la vida natural. Es una vida sobrenatural, que tiene características especiales, como tiene la vida de Cristo después de la resurrección. Y debajo dice, en la carta a los Romanos también, versículo 9, Cristo, al resucitar de entre los muertos, ya no muere. Así pensad que también vosotros estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea, esa vida nueva es una vida que comienza en el pensamiento, en la inteligencia, en el conocimiento nuevo, que no se puede tener de otra manera que con la fe. La vida se renueva desde este pensamiento. Porque las acciones exteriores no pueden producir el pensamiento, pero sí el pensamiento puede producir las acciones exteriores. Por eso la renovación de la vida comienza desde el pensamiento, desde el conocimiento de la inteligencia elevado por la fe y acompañado por los dones del Espíritu Santo, que son intelectuales. Esta elevación produce una perfección del conocimiento natural mismo. Quinto, resucitó para complemento de nuestra salvación. Porque así como por este motivo soportó los males muriendo para librarnos de ellos, así también fue glorificado resucitando para llevarnos los bienes. Según aquel pasaje de Romanos 4, fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La pasión nos libra de los pecados, la resurrección nos otorga los bienes. La pasión quita el impedimento, la resurrección nos da la gracia. Por eso la gracia llega al alma y también al cuerpo, porque viene de la resurrección de Cristo. Y después se manifiesta totalmente en la resurrección nuestra. La naturaleza humana fue glorificada en Cristo, fue promovida a un estado más alto de la naturaleza, no de la persona, porque la persona era siempre divina y no podía crecer o ser perfeccionada. La que fue perfeccionada es la naturaleza humana de Cristo, definitivamente, aunque ella era perfecta por la gracia, pero él voluntariamente había aceptado la pasión y la muerte. Después de la resurrección fue perfeccionada en todo. Por eso dice, la divinidad está unida al cuerpo de Cristo después de la muerte, con la unión personal, pero no con la unión de la naturaleza, a la manera en que el alma está unida al cuerpo, como forma,
al fin de constituir la naturaleza humana. Y por eso, al estar el cuerpo unido al alma, fue promovido a un estado más alto de naturaleza, pero no a un estado más alto de la persona, porque la persona era la misma persona divina, que siempre tenía la perfección infinita de Dios. Y después aclara respecto de la salvación, cómo obra la resurrección respecto de la salvación. Hablando con propiedad, la pasión de Cristo obró nuestra salvación en cuanto al alejamiento de los males. En cambio, la resurrección lo hizo como inicio y ejemplar de los bienes. Por eso la Eucaristía es memorial de la resurrección de Cristo, además de la pasión, porque nos otorga los bienes, sobre todo en la comunión. Nos otorga la gracia que proviene de Cristo resucitado, que está presente en la Eucaristía. La Eucaristía hace presente el hecho mismo de la pasión y el hecho mismo de la resurrección. De esto trata más adelante cuando explica la causalidad de la resurrección de Cristo en la cuestión 56. Aquí dice que la resurrección de Cristo es causa de la resurrección de los cuerpos y causa de la resurrección de las almas. Respecto de lo primero, cita la carta a los Corintios, primera, capítulo 15 de San Pablo: si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos. Y recuerda lo que dice la glosa, el cual es causa eficiente de nuestra resurrección, refiriéndose a la resurrección corporal. Como se escribe en el segundo libro de la Metafísica, lo que es primero en un género cualquiera es causa de todos los que vienen después. Ahora bien, en el género de nuestra resurrección, lo primero fue la resurrección de Cristo, como es manifiesto por lo dicho anteriormente. Por lo cual es necesario que la resurrección de Cristo sea causa de nuestra resurrección. Él es el primero que resucitó, lo dice explícitamente San Pablo, y lo primero es causa de lo segundo. Porque lo primero es lo que tiene una realidad en plenitud. Y esto es lo que dice el apóstol en la primera carta a los Corintios 15. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que duermen, porque por un hombre vino la muerte y por un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como Adán fue el primero en morir, Cristo fue el primero en resucitar. Cristo, que es el hombre nuevo. Y continúa. Y esto con razón, porque el principio de dar vida a los hombres es el verbo de Dios, del cual se dice en el libro de en el Salmo 35, en ti está la fuente de la vida. De donde él mismo dice en Juan 5, como el Padre resucita a los muertos y les da la vida,
así también el Hijo da la vida a los que quiere. Ahora bien, es propio del orden natural de las cosas establecido por Dios que cualquier causa obre en primer lugar sobre lo que le es más próximo y a través de ello actúe sobre las otras cosas que están más lejos. Así como el fuego calienta primero al aire cercano y por medio de él los cuerpos distantes. También Dios ilumina primero las sustancias próximas a él y mediante ella ilumina las más alejadas, como dice Dionisio en el capítulo 13 de la jerarquía celestial. Y por este motivo el Verbo de Dios da primeramente la vida al cuerpo que le está naturalmente unido y por medio de él causa la resurrección en todos los demás. Cristo es el primero, él tiene su humanidad particular, esa humanidad tiene un cuerpo y ese cuerpo recibe toda la plenitud del influjo de la divinidad en la resurrección. Y desde la humanidad de Cristo y desde su cuerpo ese influjo pasa a los miembros del cuerpo místico, o sea, a los demás hombres, pasa con un resultado corporal como en él mismo, que es el primero, es el ejemplo, y pasa también con un resultado espiritual, que es el que explica después. Ahora, nosotros no resucitamos inmediatamente. Recibimos el influjo de la resurrección a medida que vamos participando de su gracia, nos incorporamos en su pasión y también en su resurrección, hasta que nos incorporamos definitivamente en la pasión por la muerte y en la resurrección después de la muerte. Como acabamos de exponer, la resurrección de Cristo es causa de la nuestra por la virtud del Verbo unido. Este obra según su voluntad. Y por eso no es necesario que el efecto se siga al instante, sino conforme a la disposición del Verbo de Dios. De modo que primero nos configuremos con Cristo, que padece y muere en esta vida pasible y mortal, llegando después a participar de la semejanza de la resurrección. O sea, el efecto de la resurrección de Cristo no proviene a nosotros de una manera física, o sea, simplemente por un contacto, sino que proviene de una manera espiritual, y por eso proviene de la voluntad de Cristo, que otorga su gracia a los que entran a formar parte perfectamente de su cuerpo. Todos los hombres, dice Santo Tomás antes, en la cuestión 8, están en el cuerpo místico de Cristo de alguna manera, en potencia o en acto. Todos son miembros de la Iglesia, pero no todos lo son perfectamente y en acto, y por eso no todos participan del efecto de su pasión y de su resurrección, sino en la medida en que Cristo lo otorga voluntariamente y los hombres lo reciben voluntariamente, porque, como ya vimos, era siempre un acto de amor de Cristo, un acto de amistad, un acto personal, que requiere una relación personal con los hombres. Él da personalmente y los hombres reciben personalmente. No es posible la salvación sin la amistad personal con Cristo y a través de él con las otras personas, con el Padre, y amistad en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo mismo que la produce. Es siempre relación personal, por eso no es posible sin la fe, que es como el principio. Si no hay confianza, no puede haber amistad. Y la fe es una confianza que comienza por la inteligencia. Es una confianza acerca de la credibilidad, de la atendibilidad, podríamos decir de la seriedad
de la persona que habla. La justicia de Dios es la causa primera de nuestra resurrección, y la resurrección de Cristo es la causa segunda y como instrumental. La justicia de Dios porque Cristo mereció la resurrección, estrictamente por su pasión. Y esa justicia de Dios opera a través de la resurrección de Cristo. Sin embargo, aunque la virtud del agente principal no esté obligada a servirse de ese instrumento de un modo determinado, desde el momento en que obra por medio de tal instrumento, éste es causa del efecto. Así pues, la justicia divina, en lo que de ella depende, no está obligado a causar nuestra resurrección por medio de la resurrección de Cristo, ya que pudo librarnos de un modo distinto del que suponen la pasión y la resurrección de Cristo, como antes se ha dicho. Pero una vez que decretó liberarnos de ese modo, resulta evidente que la resurrección de Cristo es causa de nuestra resurrección. Podría haberlo hecho de otro modo, pero nosotros no conocemos un modo mejor. Y no conocemos un modo mejor porque este es el que efectivamente Cristo utilizó. Dios utilizó. Y no podemos pensar más que lo que Él manifiesta con nuestra razón. Y por último explica cómo la resurrección de Cristo, además de ser causa de la resurrección de los cuerpos, es causa de la resurrección de las almas. En el artículo 2, como dice el apóstol en la carta a los Romanos 4, resucitó para nuestra justificación, que no era otra cosa que la resurrección de las almas. Y sobre el Salmo 29, al atardecer se detiene el llanto, dice la glosa, que la resurrección de Cristo es causa de nuestra resurrección, tanto del alma en el presente como del cuerpo en el futuro. La resurrección de Cristo obra con la virtud de la divinidad, y tal virtud se extiende no solo a la resurrección de los cuerpos, sino también a la resurrección de las almas. Pues Dios es la causa de que el alma viva por la gracia y de que el cuerpo viva por el alma. Y debido a esto, la resurrección de Cristo tiene, a modo de instrumento, virtud suficiente, no solo respecto de la resurrección de los cuerpos, sino también respecto de la resurrección de las almas. La resurrección de Cristo obrando como instrumento de la divinidad, porque la resurrección de las almas es la elevación por la gracia, es la justificación, es decir, el hecho de que el alma se hace justa naturalmente y sobrenaturalmente. Ahora, esto viene de Dios, porque Dios es solamente causa de la gracia. La resurrección de Cristo es causa instrumental de esta resurrección espiritual, porque la resurrección no es solo un hecho corporal, es el hecho de que el cuerpo se une con el alma, y por eso puede influir sobre el alma. Resucitan. Claro, porque los condenados estuvieron unidos a Cristo y estaban destinados a estar unidos a Cristo. Entonces, así como Cristo desciende con el alma e influye en el infierno porque les hace ver que están justamente condenados, también influye con su resurrección sobre los condenados, haciéndolos resucitar.
No. Porque la humanidad de Cristo es el centro del universo, es la cabeza de toda la humanidad. O sea que estos resucitan de una manera penal, como una pena, y los otros como un premio. Por no resucitar. Pero su cuerpo se une con su alma también. Claro. Pero no el rostro. Entonces, Perdón, y los que no los que San Pablo dice que hay algunos que no van a morir, ¿sí? bueno, los últimos, cuando venga Cristo. Porque porque su cuerpo también va a ser glorificado, supongamos. Sí, sí, por no. la Claro, gracia y sí. la perfección del alma. Sí. Entonces, debido a esto, la resurrección de Cristo tiene a modo de instrumento virtud suficiente no solo respecto de la resurrección de los cuerpos, sino también respecto de la resurrección de las almas. Tiene igualmente razón de ejemplaridad respecto de la resurrección de las almas. O sea, es ejemplo de cómo el alma resucita. Es como la imagen del alma resucitada. Porque nosotros debemos configurarnos con Cristo resucitado también en cuanto al alma, en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma. Para que, según el apóstol en la carta a los Romanos 6, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Y así como Él, resucitado de entre los muertos, ya no muere, así también nosotros hagamos cuenta de que estamos muertos al pecado, para que de nuevo vivamos con Él. Ahora, en la respuesta a la última objeción dice que en cuanto a la eficiencia, tanto la pasión como la resurrección obran en el alma y en el cuerpo, pero en cuanto al ejemplo, obra de una manera distinta la pasión y de una manera distinta la resurrección. Dos cosas concurren a la justificación de las almas, a saber, el perdón de la culpa y la novedad de la vida por medio de la gracia. Por consiguiente, en cuanto a la eficacia que viene de la virtud divina, lo mismo la pasión de Cristo que su resurrección son causa de la justificación respecto de las dos cosas. Pero si se atiende a la ejemplaridad, la pasión y la muerte de Cristo son propiamente causa de la remisión de la culpa por la que morimos al pecado, mientras que la resurrección es causa de la novedad de vida que se logra por medio de la gracia o la justicia. Y por este motivo dice el apóstol en la carta a los Romanos 4 que fue entregado, es claro, que a la muerte por causa de nuestros pecados, esto es, para quitarlos, y resucitó por nuestra justificación. Pero la pasión de Cristo es también causa meritoria, como se dijo. La pasión de Cristo merece la resurrección espiritual nuestra. Es decir, que de muchas maneras obra el misterio de la pasión y el misterio de la resurrección sobre nosotros. Y el influjo de la pasión y el influjo de la resurrección
lo recibimos tanto más cuanto nos unimos con ellos, con la pasión y con la resurrección. Y esa unión se realiza en toda la vida, sea la unión con la pasión, sea la unión con la resurrección, hasta que queda definitivamente en el cielo la unión con la resurrección, pero con un recuerdo glorioso de la pasión. Y por eso dice Santo Tomás que Cristo resucita con las cicatrices que recuerdan la pasión. Y por eso en la misa también, aunque es memorial de la resurrección, también es memorial de la pasión. Y actúa la resurrección y actúa la pasión. ¿Por eso es que Cristo tiene las cicatrices? Claro. Aquí dice, Santo Tomás tiene un artículo sobre las cicatrices. Pero Cristo no seguro que ha estado con el cuerpo glorioso. O sea, sí, cicatrices, sí. Sí, pero las cicatrices colaboran a la gloria del cuerpo de Cristo. En la cuestión 54, artículo 4, se pregunta si el cuerpo de Cristo debió resucitar con las cicatrices. Y cita el Evangelio de San Juan, capítulo 20, mete aquí tu dedo y mira mis manos, alarga tu mano y métela en mi costado. O sea, el Evangelio dice que efectivamente resucitó con la cicatriz. Esta es la autoridad de la revelación. Y la teología trata de explicar contemplativamente qué significa. Fue conveniente que el alma de Cristo reasumiese a la hora de la resurrección el cuerpo con las cicatrices, primero por la gloria del propio Cristo. Dice en efecto Beda, en el comentario a San Lucas, que conservó las cicatrices no por la incapacidad de curarlas, sino para llevar siempre los honores del triunfo de su victoria. Es como un soldado que ha luchado y vuelve con las cicatrices, pero vuelve glorioso después de la victoria. Por lo cual también escribe Agustín en el capítulo 22 de la Ciudad de Dios, que tal vez en aquel reino veremos en los cuerpos de los mártires las cicatrices de las heridas que sufrieron por el nombre de Cristo. Y no serán en ellos una enfermedad, sino un honor. Y brillará en su cuerpo cierta belleza, no del propio cuerpo, sino de la virtud. O sea, a través de las cicatrices aparece una belleza especial. Segundo, otra razón por qué resucitó con las cicatrices, para confirmar los ánimos de los discípulos en lo tocante a la fe de su resurrección. Porque si Cristo hubiese aparecido sin las cicatrices, hubiese sido más difícil entender que era el mismo que antes murió. Tercero, para mostrar siempre al Padre, al rogar por nosotros, la clase de muerte que sufrió por los hombres. O sea, le hace recordar al Padre el mérito de su pasión, de manera tal que engendra más amor del Padre hacia nosotros. En los efectos. Cuarto, para dar a conocer a los redimidos con su muerte cuán misericordiosamente fueron socorridos, poniéndoles delante las señales de esa misma muerte. O sea,
Es como un signo, son como un signo de la misericordia. Finalmente, para hacer saber en el mismo lugar cuán justamente los son condenados en el juicio. De donde, como escribe Agustín en el libro acerca del símbolo, Cristo sabía la razón de conservar las cicatrices en su cuerpo, así como las mostró a Tomás, que no estaba dispuesto a creer sin tocar y ver. Así también habrá de mostrar sus heridas a los enemigos, para que convenciéndolos la verdad diga: he aquí el hombre a quien crucificasteis. ¿Veis las heridas que le hicisteis? ¿Reconocéis el costado que atravesasteis? Porque por vosotros y por vuestra causa fue abierto, pero no quisisteis entrar. Las cicatrices que permanecieron en el cuerpo de Cristo no atañen a la corrupción o defecto, sino a un mayor cúmulo de gloria. Son unas señales de virtud. Y en los lugares de las heridas se dejará ver una especial hermosura. La abertura de las heridas, aunque implique cierta discontinuidad, todo eso queda compensado con un mayor resplandor de la gloria, de modo que el cuerpo no es menos íntegro, sino más perfecto, con las cicatrices que sin las cicatrices. Tomás no solo vio, sino que también tocó las heridas, porque, como dice el Papa León, bastó para su propia fe ver lo que había visto, pero a nosotros nos benefició tocando lo que veía.